Buen día. En esta tercera sesión de Consejo Técnico de fase intensiva, vamos a ver las orientaciones pedagógicas para el inicio y la organización del ciclo escolar 2020-2021 y el documento que vamos a analizar va a ser Consejos Técnicos Escolares fase intensiva que presentan dos propósitos: que el colectivo docente reflexione sobre el ciclo escolar 2020-2021, el cual presentará retos pedagógicos y de organización distintos a los ciclos escolares anteriores. El otro es reflexione acerca de la importancia de propiciar la expresión de vivencias de niños y adolescentes y obtengan elementos para diseñar actividades para ello, con el fin de crear un ambiente de confianza e identificar casos que requieran atención especial. Y está muy relacionado con el propósito de la sesión número 3 de Consejos Técnicos Escolares, que menciona reflexionar sobre la construcción y transición hacia un rol docente que impulse a sus estudiantes a aprender de forma colaborativa, promoviendo el trabajo en equipo y el trabajo autónomo a partir de su experiencia y saber. Una de las observaciones y puntualizaciones que no debemos de perder de vista son los productos del taller a manera general, porque estos tienen una finalidad que es compartir y dar seguimiento durante todo el ciclo escolar venidero. Uno de ellos es la campaña de vida saludable, tríptico de los roles de docentes y estudiantes y el decálogo de la colaboración en la escuela. Este trabajo requiere de la revisión previa de ciertos materiales que tenemos a disposición, como lo es las orientaciones pedagógicas para el inicio y organización del ciclo escolar 2020-2021, guía para el trabajo docente, resumen, así como también el cuidar de nosotros es cuidar de sí mismos como herramientas de soporte emocional para la educación en contextos de emergencia. Revisar el video número 12, nuevas formas de aprender y enseñar a partir de la pandemia, de la investigadora Melina Furman, que nos hace mención en que no tenemos que reinventar la rueda y sí crear estrategias como una caja de herramientas que utilicemos videos, tutoriales, libros en línea, correos, videollamadas, todas esas herramientas que den resultado para seguir enseñando, pero que además podamos seguir conectados tanto con los alumnos como con las familias y probar nuevos modelos de enseñar a aprender. Un texto no menos importante es el anexo número 5 de la profesora Heréndira Piñón Avilés, de 36 años de servicio, que nos muestra las estrategias que utilizaron sus maestros, sus alumnos y los padres de familia para seguir aprendiendo sus alumnos. Así como también el anexo número 6, aprendizaje colaborativo, un cambio en el rol de profesor, de César Alberto Collados, Luis Guerrero y Adriana Vergara. El reto de este documento es asegurar que en condiciones por demás adversas, todos los niños, niñas y adolescentes tengan oportunidades de aprendizaje de buena calidad, con especial atención a aquellos que carecen de condiciones propicias para su avance académico y desarrollo integral en sus hogares. Y el propósito es que llegue al personal de supervisión, dirección y cuenten con elementos para coordinar y estimular su análisis en la fase intensiva de consejo técnico escolar, pero especialmente para que identifiquen mecanismos de apoyo para hacer posible un trabajo docente a la altura de las actuales circunstancias. Consta de 4 apartados. 1. Un ciclo escolar diferente, retos principales. 2. Guías pedagógicas por nivel, ciclos y grados. 3. Propósitos y estructura general de las guías. 4. Contenidos.
En el primer apartado, un ciclo escolar diferente, retos principales, consta de 6 elementos prioritarios. El primero, el inicio del ciclo escolar no puede ser rutinario. El acuerdo número 12 del 6 del 20 establece un periodo de valoración diagnóstica y de reforzamiento de un mínimo de 3 semanas. Segundo, asistencia alternada. Dado el semáforo, los niños podrán acudir a la escuela lunes, miércoles o viernes, o martes y jueves, de acuerdo a lo que se establezca en consenso. Formas de trabajo que combinen clases en el aula con estudio en casa y pensar en actividades creativas e intelectuales en forma autónoma o con apoyo de un adulto. Tercero, eventualmente el tiempo de trabajo presencial podría reducirse aún más si se detecta que un integrante tiene COVID. Las clases se suspenderán por un lapso de 14 días. Esta eventualidad exige los mecanismos de comunicación y seguimiento para sostener actividades de estudio a distancia o presenciales. Cuarto, el trabajo educativo se debe de centrar en contenidos realmente fundamentales, dejar en segundo plano contenidos informativos y dar prioridad al desarrollo socioemocional, formación de hábitos congruentes con estilos de vida saludable y desarrollo de habilidades intelectuales, base de aprendizaje autónoma como la lectura, la escritura, el razonamiento matemático y la resolución de problemas. Quinto, poner en marcha formas de enseñanza globalizadas que permitan abordar simultáneamente varios contenidos en lugar de la enseñanza de tema por tema. Se le debe dar atención a quienes menos tienen. Sexto, los niños, niñas y adolescentes habitualmente superan barreras del aprendizaje en su trayectoria formativa. Esto debido a que situaciones que derivan de condiciones de vida tanto personales, relaciones familiares, económicas, de la carencia de libros en casa o de alguna otra circunstancia que presente una desigualdad, hace necesario que una planeación sea sensible, dando atención a los principios de equidad e inclusión. Y la falta de interés en muchas ocasiones de padres, la disposición anímica y los espacios en casa marcan aún más las brechas de desigualdad social. El segundo apartado, guías pedagógicas, son guías de trabajo para cada uno de los siguientes niveles, ciclos y grados en educación básica. Estas orientan, dan elementos de reflexión y contienen pautas y ejemplos. No deberán ser exhaustivas, más bien explicativas. Y su planteamiento coloca al centro a los niños, niñas y adolescentes en todas sus dimensiones como persona, es decir, atienden situaciones de carácter emocional, de salud, situación familiar y no solamente el aspecto académico. Su fin último es que los docentes cuenten con orientaciones para poder atender integralmente y de forma contextualizada el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación con calidad y excelencia en tiempos de pandemia. Se debe de tener en consideración la ruta de inicio del ciclo escolar 2020-2021 en sus dos filas. Previos al regreso a clases, hace consideraciones los criterios para la selección de contenidos fundamentales. Ahí identificaremos los contenidos del ciclo anterior, ciclo escolar 2019-2020, que los estudiantes deben de tener para continuar con su aprendizaje. Ya en el regreso a clases, habrá la identificación de acceso a estrategias de educación a distancia, así como la realización del inventario de trabajos realizados por los niños, niñas y adolescentes y la conformación de carpetas de experiencias
que traen tareas dejadas por los docentes y el uso de libros de texto, así como también la identificación de aprendizajes académicos y no académicos adquiridos durante el ciclo anterior. Todo esto nos lleva a la conformación del diagnóstico de los contenidos fundamentales a reforzar en los estudiantes, de tal manera que ese reforzamiento se podrá dar en trabajo por proyectos y actividades específicas o cuadernillos de trabajo, así como también el desarrollo de un plan de trabajo para el ciclo escolar 2021 presencial y a distancia, tomando en consideración la atención socioemocional constante, dando énfasis al inicio. En la selección de criterios estaríamos hablando de relevancia, de imprescindibles o antecedentes para progresar en la adquisición de otros aprendizajes que conlleven al desarrollo de habilidades intelectuales y básicas. Uno de ellos sería la lectura, la escritura, la selección y uso de la información. En este tenor, daremos pauta a lo sustantivo versus complementario. Lo importante es qué fue lo que aprendieron y cómo lo aprendieron, dado que en planes y programas deben de conocer y saber que todos los aprendizajes esperados son prioritarios. Sin embargo, la escuela y el docente determinarán qué es lo prioritario en ese momento. La importancia de las guías es que incluirá los criterios y una tabla indicativa de contenidos fundamentales, retomando el criterio de relevancia, imprescindibles o antecedentes para la comprensión o dominio de nuevos conceptos o habilidades intelectuales. Para ello, se hace necesario el dominio de habilidades intelectuales básicas como lectura y escritura de diversos tipos de texto, de complejidad creciente según la edad del niño, niña y adolescente. Cabe mencionar que estas guías solo se darán en el nivel de primaria y secundaria, no así para educación especial y preescolar. Aprendizaje colaborativo. Otro de los criterios que nosotros encontramos fue la revisión de los aprendizajes que responden a las necesidades educativas del contexto. Esos aprendizajes se relacionan con una vida saludable y se debe enfatizar en aspectos como en el razonamiento y el autoaprendizaje. Ocurre cuando se resuelve un problema, aprender de la colaboración de los miembros del equipo y ejecutan actividades previas como la de leer, la de predecir, etc. Asimismo, ya en grupo o en colectivo, activan mecanismos de inducción, predicción y compilación. Todo esto va estructurando entre sujetos, se genera actividades adicionales como la explicación y las regulaciones mutuas. Todo esto desencadena o desarrolla esas habilidades sociales muy necesarios en estos tiempos. En el apartado número 3, propósitos y estructura general de las guías, se realiza un diagnóstico de los aprendizajes de los estudiantes que tendrán que haber logrado al finalizar el ciclo escolar 19-20. A partir de ese diagnóstico, se debe de construir un plan de reforzamiento de estos aprendizajes. Asimismo, se visualizará las acciones para el plan de trabajo 2021. Este proceso de diagnóstico requerirá que los docentes elaboren, como ya mencionamos, esos criterios para la selección de contenidos fundamentales a reforzar, pero también de esos contenidos fundamentales para abordar. Estas guías van a traer la presentación, el mensaje del secretario de Educación, un texto inicial
como reflexiones en torno a la necesidad de cambios en el sentido de educación, el tipo de contenidos, las formas de trabajo y la relación entre niñas y adolescentes, profesores, entre escuela y familias. Apartados como recuperación de experiencias de vida, cómo recibir a niñas, niños y adolescentes, cómo realizar la valoración diagnóstica, selección de contenidos fundamentales y diseño de actividades de reforzamiento del aprendizaje, así como también elaboración de un esbozo de un plan de trabajo para el ciclo 2021 presencial y a distancia. El propósito son dos: las fuentes de información base para la reflexión y toma de decisiones y orientaciones y sugerencias de actividades a realizar con sus niñas, niños y adolescentes. Todo esto ya se mencionó en el esquema número 1. Hemos llegado al cuarto apartado, contenidos. Este está compuesto por 4 capítulos. En el capítulo 1, recuperación de experiencias de vida, cómo recibir a niños, niñas y adolescentes, con su propósito de identificar actividades pertinentes a la edad de los niños, niñas y adolescentes para recuperar esas experiencias de vida en el periodo de contingencia, con el fin de promover la asimilación de lo vivido, la reconstrucción del ánimo y detectar casos que requieren atención especial. Trae ideas clave. En estos veremos si las niñas, los niños y adolescentes, como toda la sociedad, ha vivido este periodo de contingencia de muy diversas maneras. En este sentido, es muy importante que mi maestra o mi maestro preste mucha atención al tipo de comportamientos o conductas que tenga el niño, niña o adolescente en la escuela. La atención socioemocional requiere confianza y esta no se impone. Este vínculo de confianza es posible que se pueda consolidar, ya que la mayoría de maestras y maestros continuará con su grupo. El diálogo y la escucha podrá abonar a que el niño, niña y adolescente pueda expresar y reflexionar sobre lo vivido. La atención socioemocional debe estar presente con mayor énfasis en la etapa de inicio. En el capítulo 2, cómo realizar la valoración diagnóstica. El propósito sería obtener elementos para valorar avances en el aprendizaje de cada estudiante en el ciclo escolar anterior, inclusive aprendizajes no establecidos en los programas de estudio, y detectar insuficiencias que deberán ser subsanadas en el ciclo escolar que inicia para garantizar una sólida adquisición de los nuevos contenidos. En el capítulo 3, selección de contenidos fundamentales y diseño de actividades de reforzamiento del aprendizaje, cuyo propósito será establecer criterios para seleccionar contenidos fundamentales del ciclo 19-20 que deben ser objeto de reforzamiento o repaso, así como reflexionar sobre las formas de trabajo más adecuadas. Para ello, en particular, analizar las ventajas del trabajo por proyectos. Y en el capítulo 4, elaboración de un esbozo de un plan de trabajo para el ciclo 2021, considerando trabajo presencial en el aula y estudio en casa. El propósito sería que con la información obtenida durante el periodo de valoración diagnóstica, esbozar un plan de trabajo pedagógico para el ciclo escolar 2021. Y pues bueno, vamos llegando al final de este trabajo medular. Y bueno, lo fundamental y a manera de síntesis serían 4 aspectos relevantes. Inciso A: comprender la ruta de inicio del ciclo escolar 2021. B: identificación de criterios para contenidos fundamentales. C: la elaboración de 2 frases para el decálogo
Y D, elaboración del tríptico con los roles del docente y estudiantes, que a su vez servirán como elementos en el periódico mural de nuestra institución. Agradezco su atención y de manera humilde presentamos esta para un trabajo que ustedes puedan llevar a cabo y que les sirva de la mejor manera para consolidar esta fase intensiva.